Imaginen una mañana de verano. El sol brilla. Los pájaros cantan. De repente, gritos de alarma. Un barco aparece en el horizonte. Pero no cualquier barco. Este es largo y elegante, impulsado por vela y remo. Una cabeza de dragón tallada se asoma amenazante desde la proa. Es un barco vikingo, y a bordo están los vikingos. Los vikingos. La sola palabra infundió terror en toda Europa durante siglos. Desde finales del siglo VIII hasta el XI, estos feroces guerreros de Escandinavia irrumpieron en la escena mundial. Impulsados por la sed de tierras, riquezas y gloria, asaltaron, comerciaron y conquistaron vastas extensiones de Europa y más allá. Los monasterios temblaban ante su llegada, sabiendo que sus tesoros eran blancos tentadores. Las aldeas costeras aprendieron a temer la vista de velas cuadradas en el horizonte, ya que a menudo significaba fuego, saqueo y la captura de esclavos. Sin embargo, los vikingos eran más que simples saqueadores despiadados. Eran hábiles navegantes, intrépidos exploradores y astutos comerciantes que establecieron una vasta red de asentamientos y rutas comerciales a través de los continentes. El impacto de los vikingos en la historia europea es innegable. Derrocaron reinos, forjaron nuevos y dejaron una huella imborrable en el paisaje genético y cultural del continente. Comprender a los vikingos es comprender un capítulo fundamental en la historia de la propia Europa. Para comprender la ferocidad de los vikingos, primero hay que entender su tierra natal. Escandinavia, una tierra de montañas escarpadas, densos bosques y fiordos helados, era una amante dura. Su gente, curtida por el clima implacable, era ingeniosa y ferozmente independiente. Sus creencias reflejaban este entorno hostil. Adoraban a dioses de la guerra y el trueno, dioses que valoraban la fuerza, el coraje y la astucia. Odín, el padre de todo, dios de la sabiduría, la guerra y la muerte, era su deidad principal. Se sacrificó un ojo por el conocimiento y se colgó del árbol del mundo, Yggdrasil, para obtener sabiduría. Thor, el dios del trueno, blandía su poderoso martillo, Mjolnir, con efectos devastadores. Estos dioses no prometían una vida fácil en el más allá. Solo aquellos que morían valientemente en la batalla podían esperar llegar al Valhalla, el salón de Odín, donde festejarían y lucharían por la eternidad. Este sistema de creencias, junto con la escasez de recursos en su tierra natal, impulsó la expansión vikinga. No se trataba solo de saqueo, se trataba de supervivencia, de probarse digno a los ojos de los dioses. Los jóvenes vikingos, ansiosos por demostrar su valor y ganarse su lugar en el Valhalla, se unían en masa a las partidas de asalto. La promesa de riqueza y gloria era un poderoso motivador, pero también lo era el deseo de cumplir su destino como guerreros. Los vikingos no eran meros berserkers salvajes impulsados por una rabia ciega. Sus éxitos militares se debieron a una combinación de factores: construcción naval superior, flexibilidad táctica y un dominio de la guerra tanto terrestre como marítima. Sus drakars, de construcción clínker y ligeros, podían navegar por ríos poco profundos y mares abiertos con la misma facilidad, lo que les permitía atacar con rapidez y desaparecer antes de que sus enemigos pudieran reaccionar. Eran maestros de los ataques sorpresa, a menudo dirigidos a monasterios y asentamientos costeros ricos pero mal defendidos. Su ferocidad en la batalla era legendaria. Armados con hachas, espadas y lanzas, luchaban con una aterradora mezcla de disciplina y furia. También eran guerreros pragmáticos, dispuestos a adaptar sus tácticas para explotar las debilidades de sus enemigos. Empleaban estrategias astutas, utilizando retiradas fingidas para atraer a sus enemigos a emboscadas o lanzando ataques relámpago para sembrar el caos y el miedo. El impacto psicológico de sus ataques a menudo era tan devastador como el daño físico que infligían. La visión de una horda vikinga, con los rostros pintados para la guerra, sus armas brillando bajo el sol, era suficiente para romper la determinación de incluso los defensores más valientes. Los vikingos eran famosos por su destreza marinera. Sus drakars, obras maestras de la ingeniería naval, les permitían navegar grandes distancias y llegar a territorios previamente inexplorados. Estas embarcaciones eran rápidas, maniobrables y resistentes, capaces de soportar los mares más agitados. Podían navegar cerca del viento,
lo que permitía a los vikingos atacar objetivos tierra adentro y desaparecer antes de que llegaran los refuerzos. Sus habilidades de navegación eran igualmente impresionantes. Se basaban en la navegación celeste, utilizando el sol, las estrellas e incluso el vuelo de las aves para guiarse a través del mar abierto. También desarrollaron cartas e instrumentos sofisticados, como la piedra solar, que les ayudaba a determinar su latitud. Estas habilidades marineras les permitieron establecer rutas comerciales que se extendían desde América del Norte hasta el mar Caspio. Comerciaban con una variedad de bienes, desde pieles y esclavos hasta plata y especias, acumulando riqueza que impulsó aún más su expansión. Sus viajes de exploración los llevaron a descubrir Islandia, Groenlandia e incluso América del Norte, siglos antes que Colón. Los vikingos no eran solo saqueadores, eran pioneros, exploradores que ampliaron los límites del mundo conocido y dejaron su huella en los mapas de 3 continentes. Sección 5. Imperios del Norte. El impacto vikingo en Europa se extendió mucho más allá del saqueo y el pillaje. No eran simplemente agentes del caos, sino también constructores de imperios. Establecieron asentamientos y fundaron ciudades que se convertirían en importantes centros de comercio y cultura. Dublín, Irlanda, una de las ciudades más importantes de la Europa medieval, comenzó como un asentamiento vikingo. Conquistaron vastos territorios en Inglaterra, estableciendo el Danelaw, una región gobernada por la ley vikinga. En Francia, tomaron el control de la región que se convertiría en Normandía, llamada así por sus conquistadores nórdicos. Estos vikingos, conocidos como normandos, conquistarían Inglaterra en 1066 bajo Guillermo el Conquistador, cambiando para siempre el curso de la historia inglesa. La influencia de los vikingos en la política y la cultura europea fue profunda. Se casaron con las poblaciones locales, sus genes y costumbres se entrelazaron con el tejido de la sociedad europea. Sus sistemas legales, arte e idioma dejaron un impacto duradero en las tierras que colonizaron. Los vikingos no eran meros destructores, también eran creadores, dejando un legado que continúa moldeando el mundo en que vivimos hoy. Sección 6. Más allá del campo de batalla. Los logros de los vikingos se extendieron más allá del campo de batalla y la alta mar. Eran hábiles artesanos y narradores de historias. Sus intrincados tallados en madera, joyas y trabajos en metal mostraban sus talentos artísticos y su amor por el diseño complejo. El barco funerario de Oseberg, una maravilla de la artesanía vikinga, es un testimonio de su habilidad y arte. Sus sagas, cuentos épicos de dioses y héroes, ofrecen una visión de sus creencias, valores y cosmovisión. Estas historias, transmitidas oralmente durante generaciones, finalmente se escribieron, preservando la rica tradición literaria de los vikingos. Los vikingos también fueron innovadores en la construcción naval, la navegación y la agricultura. Desarrollaron nuevas técnicas para cultivar en climas hostiles, lo que les permitió prosperar en regiones que antes se consideraban inhabitables. Sus drácars, con sus calados poco profundos y su diseño versátil, revolucionaron la navegación y les permitieron explorar y conquistar vastas distancias. Sección 7. Legado del hacha. La era vikinga, que abarcó aproximadamente 3 siglos, finalmente llegó a su fin. El surgimiento de poderosos estados centralizados en Europa, junto con la cristianización de Escandinavia, disminuyó gradualmente su poder e influencia. Sin embargo, su impacto en la historia europea es innegable. Dejaron una marca indeleble en el paisaje genético y cultural del continente, su legado evidente en nombres de lugares, idioma y costumbres. Sus incursiones obligaron a los reinos europeos a fortalecer sus defensas y forjar nuevas alianzas, lo que finalmente contribuyó al desarrollo de estados más centralizados. El espíritu de exploración y aventura de los vikingos ayudó a expandir los horizontes geográficos de la Europa medieval, allanando el camino para las futuras generaciones de exploradores. Sección 8. Ecos del Valhalla. Los vikingos siguen siendo figuras enigmáticas, admirados y temidos por su brutalidad y sus logros. Eran individuos complejos, capaces de gran violencia y notable ingenio. Su historia es un recordatorio de que la historia rara vez es blanca o negra. Es un tapiz tejido con hilos de conquista y creación, de destrucción e innovación.
Los vikingos nos desafían a confrontar las complejidades del pasado y a reconocer que incluso los guerreros más temibles estaban impulsados por una compleja interacción de motivaciones. Nos recuerdan que el progreso y la destrucción a menudo van de la mano, y que el legado de incluso los conflictos más brutales puede ser multifacético. Sección 9. Un muro de escudos contra la oscuridad. Los vikingos, aunque desaparecieron hace mucho tiempo, nos ofrecen valiosas lecciones. Nos enseñan la importancia de la adaptabilidad, del coraje frente a la adversidad y del poder perdurable del espíritu humano. Su historia es un recordatorio de que siempre debemos estar preparados para defender lo que apreciamos, para mantenernos firmes contra las fuerzas que amenazan con abrumarnos. Así como los vikingos construyeron muros de escudos para protegerse de sus enemigos, también debemos construir muros de escudos metafóricos para salvaguardar nuestros valores, nuestras libertades y nuestra forma de vida. Los vikingos pueden haber sido guerreros, pero también fueron supervivientes, y su historia es, en última instancia, una de resiliencia, adaptación y el poder perdurable del espíritu humano para superar incluso los desafíos más desalentadores.